Primero que nada, buenos días. Disculpen, voy a hablar en español, no sé portugués, pero este trabajo está enmarcado en una tesis de maestría que estoy haciendo en la Universidad de Buenos Aires. Soy de Chile, estoy estudiando en Argentina. Bueno, Valparaíso, no tienen por qué saber dónde está, así que bueno, está en Sudamérica, en Chile, está en la zona central de Chile y Valparaíso comenzó como una comuna, pero hoy en día es una región y está teniendo un área metropolitana, la cual se ha ido conurbando con otras comunas en ese sector. Y lo que vamos a ver es cómo este proceso lo podemos evidenciar. Y para eso hemos ido caracterizando, al igual que el trabajo anterior, en tres momentos principales, por una aproximación sistémica de Louis Einstein, que fue un profesor que tuve ahí en la maestría en Buenos Aires. Esta aproximación sistémica, bueno, este es como el flujo de la investigación que estoy haciendo, que comienza con la hipótesis, con una pregunta, luego obtener los objetivos, y en este sector tiene la metodología que yo uso, o sea, con qué lentes voy a mirar este territorio. Y esta aproximación sistémica, que es la metodología, tiene estas tres etapas en la cual comienzo a trabajar y a ver, de acuerdo a esas descripciones, si este territorio empieza a cumplir esas descripciones. Es una hipótesis un poco larga, pero se la voy a contar. La política neoliberal de los últimos 50 años ¿cómo se llama? Y que ha sido profundizada posterior a la democracia que ha tenido en Chile, permitió la inserción de Valparaíso en la nueva configuración económica mundial, desde la vía asiática principalmente como punto de distribución de productos, y este relativo nuevo panorama externo reimpulsó la región pacífica en el transporte mundial y regional. En esta historia van a ver por qué digo la palabra reimpulsó, porque en algún momento Valparaíso fue un puerto importante, luego estuvo como 60 años buscando su destino y hoy en día se reactivó nuevamente. Bueno, el objetivo de esto es documentar el proceso histórico de localización en Valparaíso con perspectiva en el contexto global. O sea, esta tesis piensa un poco más allá de por qué existe este puerto. ¿Por qué está funcionando este puerto todavía? Porque podría no seguir funcionando o no ser útil para el comercio internacional. Bueno, entonces tiene tres características. Tres objetivos básicos: caracterizar lo hecho históricamente, cómo se anda este proceso, correlacionar los factores externos e internos y sus consecuencias en el desarrollo regional, e inferir a través de las tendencias cuáles serán los escenarios futuros de consolidación urbana para aportar un análisis desde la planificación. O sea, vemos el pasado, analizamos el presente y vemos cuáles pueden ser los escenarios futuros que Valparaíso puede tener. Bueno, esto es lo que decía, cómo observar este marco conceptual. Esta aproximación sistémica tiene tres estadios: áreas centrales únicas, un segundo, en el cual es la conformación de este sector, el por qué nace; un segundo, que es de urbanización masiva, cuando empieza a consolidarse y Valparaíso empieza a ser importante en este pequeño contexto; y la última, que tiene que ver con un tercer estadio, que es una urbanización segmentada y continua, en el cual lo importante en esta presentación quiero hablarles de los archipiélagos que comienzan a haber en esta zona, archipiélagos urbanos. Bueno, la metodología comenzó y caracterizó de estos tres estadios. Siempre lo logré separar de acuerdo a las características en dos subestadios. Primero que nada, en el primer estadio vemos la conformación del área central,
que se da de 1770 a 1810, la consolidación del área central de 1810 a 1860, que es cuando el país logra su independencia, o sea, porque nosotros éramos una colonia española. El segundo estadio, que es la urbanización masiva, que tiene una primera etapa, al igual que el trabajo anterior, que es de mucha inmigración, mucho comercio, por un boom principalmente salitrero que existe. Y la segunda etapa es el crecimiento endógeno, que cuando se empieza a agotar el modelo de venta de salitre, el Estado empieza un rol rector y empieza a potenciar industrias nacionales. Y este tercer estadio, que es el último, que nosotros tuvimos un periodo de 17 años de dictadura, el cual liberalizó al país. Esto es muy importante en esta caracterización porque no solamente una liberalización económica, sino que también es una pérdida de derechos sociales que deja en manos del mercado el desarrollo urbano. Y cuando se creía que la vuelta a la democracia en este país iba a traer nuevos derechos, la verdad es que se profundizaron los cambios liberales del territorio. Como vamos a ver. Acá hice una matriz que voy, para esta caracterización, pongo el estadio, la población, la infraestructura, los servicios, los medios de transporte, la conectividad y las políticas urbanas que se dan dando. En estos tres estadios podemos decir que la primera parte hacia nivel global es la conformación del Estado y los primeros acercamientos a la planificación urbana, que son la creación de comunas, son la creación de planes comunales, después intercomunales y luego de habitaciones, que de habitaciones pasan a viviendas. Y en una tercera etapa, donde los programas están basados en la parte cuantitativa, o sea, hay un libro muy interesante en Chile que se llama Los Contextos, que dice que en los 90, la primera década del 2000, Chile tiene una de las producciones de vivienda social más altas del mundo. Pero el 90% de las personas que habitan esas casas se quieren ir. O sea, a los 2 años, o sea, muy buena producción de casas, pero muy mala en términos de calidad. Y esta última etapa, que tiene todo un tema de política que pasan de cuantitativa a cualitativa, que buscan en parte mejorar todos estos planes de vivienda anteriores que había. O sea, integración urbana, con una visión que los planes anteriores no lo habían hecho. Bueno, esto es cuando aparece Valparaíso, el primer mapa en 1647, la parte roja de Valparaíso, este es Sudamérica, no es muy claro ahora. Luego, uno de los segundos planos importantes donde aparece Valparaíso es la conexión que tiene con Buenos Aires. O sea, ahí nos vamos dando cuenta por qué existe un camino entre Buenos Aires y Valparaíso, porque era un camino de importación y exportación de productos. Acá está Valparaíso, la ruta roja es la ruta colonial española, la verde es la portuguesa, y Valparaíso la verdad es que nunca es directamente un puerto, siempre va al virreinato del Perú, que es como era el puerto importante. Esos son los productos que comerciaba el Reino de Chile, que se le llamaba en ese tiempo. Y esto, lo importante es crear que a nivel del futuro país, porque en ese tiempo no era país, genera dos oligarquías, la minera y la agropecuaria, en el cual en el centro Valparaíso cumple la función de distribución de sus productos. Esta oligarquía minera y agropecuaria duran hasta el día de hoy. O sea, por eso sigue siendo como tan importante esta visión hacia atrás.
Este tiene que ver que Valparaíso, antes de ser puerto, era el sector que menos tenía, el último de la zona, el que menos tenía población, que no tenía, era solamente un tema de militar. Y esta es la mancha urbana, luego voy a ir como parte por parte, cómo va evolucionando a través de estos 3 estadios o 6 subestadios que tiene la investigación. Bueno, el primero es cuando se crean los barrios y se crea un camino colonial de conexión que veíamos con Buenos Aires. Luego, en la consolidación, se crea un ferrocarril. Se fortalece el Estado, se logra la independencia y se empieza una difusión temprana hacia los cerros de Valparaíso. Luego, entre 1860 y 1840, la urbanización, pasamos al segundo estadio de urbanización masiva. Y esta urbanización masiva se da principalmente por un boom salitrero que existe en el norte, que era de Bolivia y Perú, pero que Chile, a través de la promoción de Inglaterra, logra apropiarse de esos sectores. El 75% del salitre que se vendía en ese momento se comerciaba en Valparaíso, que como decía, en un principio era de Perú y Bolivia, y luego fue chileno. Y luego vino un crecimiento endógeno. ¿Qué es lo que pasa? Pasa la crisis del 29 y el país pierde el rumbo. Y lo otro importante es que Valparaíso, en este contexto regional, se crea el Canal de Panamá. Al crearse el Canal de Panamá, Valparaíso queda fuera de las rutas turísticas. O sea, en 1914 Valparaíso no cumple ninguna función dentro del comercio internacional. Y luego, en 1973, la dictadura logra la liberalización del suelo, que veía el suelo como un bien no escaso. Por lo tanto, empieza la mancha urbana a dispersarse. Y en el 2020 comienza, una profundización neoliberal en el cual comienzan otros actores, que son las organizaciones privadas y las concesiones de carretera. En este último momento llega un actor nuevo a la ciudad, que tiene que ver las concesiones, o sea, se empiezan a privatizar toda esta infraestructura que alguna vez fue del Estado, empieza a ser entregada hacia los privados. Bueno, en este análisis de estos 3 estadios podemos ver que Valparaíso, esta es la relación de Valparaíso con el país, en la urbanización masiva, antes del Canal de Panamá y de la Primera Guerra Mundial, logra su pic de importancia de población en el país. Luego, terminando el segundo estadio, las comunas anexas del área metropolitana comienzan a superar a la ciudad central. Y ya en esta última parte comienzan otras cosas, que Valparaíso comienza a ser superado por las comunas anexas. En esta tercera parte, cuando entran en las concesiones y estos nuevos artefactos, estos archipiélagos urbanos, que son como privados, necesito como otros aspectos conceptuales que me empiecen a aportar sobre ver cómo lo veo. ¿Por qué? Porque antes la discusión siempre quiso ser parte de la ciudad central. Pero hoy en día, con las urbanizaciones masivas, con los barrios cerrados, son sectores urbanos que están en la ciudad, pero que no quieren ser parte de la ciudad. Las carreteras, que fueron una infraestructura pública, te llevan al sector, pero tienes que pagar por ese uso. O sea, y comienzo a hacer un análisis de 3 niveles de este crecimiento. Ustedes pueden ver la simbología que le llamamos privatópolis, que es todo este
impulso a los barrios cerrados, a los shopping y a las carreteras concesionadas, y algo que inédito en el país, la creación de Curauma, que es la primera gran urbanización privada que existe. Y tenemos algo especial también acá, que se empieza a conectar una zona que está como en el limbo entre privado y público, pero muy precario, que es la venta del loteo en la zona sur de Valparaíso. Ya. Es que, bueno, finalmente, para contarles, acá yo dejo el mapa hasta 1960, que son las partes consolidadas, que es donde más se ha dado la creación de barrios cerrados. O sea, y si nosotros sacamos de 1960 los lugares que están menos consolidados, es donde se pone la ciudad, la precaria, por decirlo así. Bueno, y esto morfológicamente me entrega tres tipos de difusión. La difusión urbana como consolidador del área central. Están los barrios, los diferentes asentamientos que todavía no llegan a los límites comunales, pero quieren ser parte, con un puerto que está integrado. Luego este puerto, por su actividad, crea su CBD y empieza a anexar nuevas comunas con nueva infraestructura. Y como tercera parte, bueno, la ciudad como conector metropolitano, en el cual comienzan estos nuevos artefactos urbanos que son aglomeraciones autoexcluyentes, que si bien están en el sector, lo que decía, de las urbanizaciones privadas, empiezan a estar fuera de él, como el puerto, que se concesiona. Ya no es un puerto integrado a la ciudad, sino que el puerto tiene una actividad diferente. Y esto tiene que ver, finalmente, para terminar, que es porque en el mapa de actores, la política neoliberal dejó a dos grandes grupos de desarrollo en la ciudad, que son las entidades privadas y la gestión pública, sacando a un tercer actor, que son las organizaciones sociales. En Chile, hoy en día, las organizaciones sociales son muy débiles. Por lo tanto, las organizaciones sociales no tienen influencia dentro del territorio. Bueno, y hay conflictos medioambientales que se pueden ver, como se llama en Google, con el tema de estas nuevas urbanizaciones privadas. Bueno, eso. Gracias.